Todos trataban a una simple limpiadora como si no valiera nada, pero al final, fue ella quien los despidió a todos. Esta historia trata de una mujer a la que todo el mundo estaba acostumbrado a pasar por alto, una colega cuya existencia se ignoraba casi por completo, aunque la limpieza y el orden de toda la oficina dependieran de su trabajo. Nadie habría imaginado que ella se convertiría en la figura clave para desenmascarar una gran trama que amenazaba con dejar sin empleo y sin dignidad a muchas personas. ¿Por qué una tranquila empleada de limpieza se volvió tan importante para toda la compañía? ¿Y qué se esconde tras el plan de reestructuración que anunció el nuevo director? Martha Roberts, una mujer de unos 40 años y de estatura baja, llegaba cada día laborable a las oficinas de la gran compañía estadounidense Bratton Solutions mucho antes de que llegaran los primeros empleados. Apenas despuntaba el alba cuando ella ya se apresuraba a pasar junto a la fachada de cristal del edificio con un manojo de llaves y productos de limpieza. Su viejo Toyota Corolla, comprado con mucho esfuerzo a plazos, quedaba en la zona más apartada del estacionamiento, donde casi nunca dejaban sus vehículos los demás trabajadores. Le gustaba llegar temprano, menos conversaciones a sus espaldas, menos miradas de reojo y comentarios en voz baja. Según una especie de tradición no escrita que se había formado con los años, casi nadie saludaba a la empleada de limpieza. La mayoría de los empleados, al entrar a recepción, pasaba de largo como si ella fuera un fantasma. Muy pocos sabían su nombre, y los que lo conocían a menudo lo pronunciaban con un deje de burla, como si una empleada de limpieza ni siquiera necesitara comunicarse. Aún así, Martha no se detenía ante las miradas altivas y los murmullos. Tenía claro que de su minuciosidad y esfuerzo dependía que los pasillos estuvieran limpios, las ventanas bien lavadas, los baños higiénicos y las papeleras vacías. Su prioridad no era el desdén de los demás, sino cobrar el sueldo a fin de mes para poder pagar sus clases nocturnas en el colegio comunitario de la zona. Efectivamente, Martha llevaba más de un año en cursos vespertinos. Su plan era obtener una titulación que le permitiera acceder en el futuro a un puesto administrativo más avanzado. Desde niña soñaba con trabajar en una oficina, sentarse frente a un ordenador, atender llamadas y vestir un traje de corte profesional. Pero la vida había resultado diferente, y lo más cerca que había estado de una oficina era como encargada de la limpieza. Aún así, no se lamentaba. Cada tarde, tras su turno, se dirigía a la universidad donde los estudiantes, algunos casi la mitad de su edad, la observaban con curiosidad. Más de uno se sentía genuinamente impresionado por su perseverancia, pero en la empresa casi nadie sabía que ella estudiaba. Bratton Solutions se dedicaba a la consultoría informática y ofrecía soporte técnico para grandes clientes. Tenían un nutrido equipo de especialistas, pero Martha era la única que se ocupaba de la limpieza de 2 pisos. Al terminar cada jornada, pasaba por una pequeña cafetería para comprarse un café económico y se encaminaba luego a sus clases. Las malas experiencias con deudas y créditos impagados la habían enseñado a no gastar de más. En un momento dado, perdió su vivienda y tuvo que alquilar un cuartito en los suburbios. Pero ahora, ya instalada en un modesto espacio propio y con sus deudas pagadas, veía más claro su objetivo, el diploma. Para algunos, ella era simplemente la señora de la limpieza con una sonrisa servicial. Para Martha, ese puesto representaba el primer escalón hacia una nueva etapa vital. Durante los años que llevaba en Bratton Solutions, había aprendido cómo funcionaba de verdad el engranaje de una oficina. Observaba casi siempre en silencio, sin participar en círculos de amistad, comedores compartidos ni proyectos conjuntos. Aún así, a veces notaba que, al mantenerse en la sombra, podía darse cuenta de cosas que muchos de sus colegas oficiales se perdían mientras comentaban chismes en la zona de fumadores. Cuando sus jefes necesitaban algo, se limitaban a pedirlo secamente: Martha, limpie el suelo de la sala de reuniones, o Martha, se derramó café, límpielo de inmediato. Ella obedecía sin reproches, pero no perdía detalle de lo que pasaba a su alrededor. Sin embargo, en los últimos meses, el ambiente en la empresa había cambiado radicalmente: un nuevo equipo de directivos, reorganizaciones en departamentos relacionados y, sobre todo,
rumores cada vez más insistentes sobre una reestructuración inminente. Cada vez con más frecuencia, los compañeros comentaban a media voz que se avecinaban recortes en el personal técnico y que empleados de nivel bajo como Marta podrían ser reemplazados por servicios de limpieza subcontratados a menor costo. Algunos supervisores dejaban caer, sin demasiados tapujos, que no solo querían ahorrar, sino también sacar tajada personal. Marta procuraba no escuchar deliberadamente, pero a veces oía cosas sin querer. Mantuvo la calma y siguió con su rutina de limpiar oficinas y asistir a clase. En el fondo, esperaba que la situación la dejara al margen o que, por algún milagro, se valorara su esfuerzo. Pero cada vez tenía más presente la sensación de que se avecinaban nubarrones de tormenta. El primer encuentro de Marta con el nuevo director sucedió de forma repentina y desagradable. Jeffrey Collins era un hombre joven y seguro de sí mismo, encantado de hacer grandes proclamas y de prometer ganancias rápidas. Desde su primer día, se dedicó a criticar en voz alta todos los gastos que consideraba inútiles. Hablaba de externalizar al personal de seguridad, se puede contratar una empresa privada más barata, de prescindir del departamento de pruebas, sus funciones están poco definidas y, por supuesto, de eliminar a los limpiadores de la plantilla, a los que definía como un anacronismo. Marta sufrió su arrogancia en carne propia cuando, un día, él pasó por su lado sin apenas mirar, clavado en su teléfono, y soltó de corrido: haga algo con las ventanas de la entrada, están opacas, parece una barbería. Ni un por favor ni un gracias. Al día siguiente, oyó cómo se quejaba en voz alta ante varios gerentes: nos gastamos tanto al año en los sueldos de los de limpieza que podríamos comprar decenas de ordenadores nuevos para el departamento de ventas. Hay que tomar medidas. Y nadie pareció atreverse a replicarle. Por los pasillos se decía que Jeffrey Collins no solo había alcanzado su puesto por méritos propios, sino gracias también a cierto parentesco con alguien del consejo directivo. Y al ser un nombramiento reciente, quería demostrar lo eficiente que era y exprimir la compañía para obtener beneficios a toda prisa. Pero, como pasa a menudo, bajo la bandera de la eficiencia se escondían motivaciones muy personales y muy poco transparentes. Algunos empleados sospechaban que Collins pactaba con algunos proveedores y contratistas y que a la empresa le facturaban sumas desorbitadas, parte de las cuales probablemente terminaba de vuelta en los bolsillos de los interesados. Las menciones de la subcontratación, outsourcing, se volvieron más frecuentes, y no solo respecto a la limpieza. También se barajaba reducir servicios técnicos, lo que implicaba despidos y más presión para los que quedaran, que tendrían que aceptar condiciones más duras. Marta, que escuchaba todo con preocupación, veía que varios compañeros compartían su inquietud. Y lo que más le dolía eran las burlas de algunos que la despreciaban: si echan a todos esos, la pobrecita Marta seguro que va a la calle. Nadie se daría ni cuenta de que se fue, total ni se ve ni se oye. Lo peor era que algunos de los que se burlaban eran personas a las que Marta había ayudado alguna vez, limpiándoles el café que se les había derramado en su oficina o recogiendo cajas en pedazos que ellos no se molestaban en tirar al contenedor. Pero, como ocurre a menudo, aceptaban su ayuda sin darle ningún valor y seguían tratándola como a una invisibilidad. El ambiente se enrarecía. Mientras algunos intentaban ganarse el favor de Collins para conservar su puesto, otros veían los despidos casi como una sentencia segura. Marta, por su parte, comprendía que si se quedaba de brazos cruzados, lo más probable era que todo terminara mal para ella. Tenía que hallar el modo de mantener su empleo sin renunciar a sus sueños ni convertirse en la víctima de burlas cada vez más amargas. Cuando el miedo se transforma en determinación, uno empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Eso le sucedió a Marta. Una noche, mientras limpiaba las mesas de la sala de juntas tras una reunión del consejo directivo, encontró unos documentos impresos abandonados. Al leerlos, se dio cuenta de que hablaban de un contrato que Bratton Solutions estaba a punto de firmar con una empresa de limpieza externa, llamémosla Clear and Easy. Le llamó la atención que los términos del contrato eran muy extraños: la tarifa por el servicio era bastante más alta que el precio normal de mercado.
También se daba a entender en los papeles que parte del pago que Claire Anise recibiría iba a parar a cuentas no oficiales ligadas a la dirección. Además, se resaltaba que, de firmarse ese acuerdo, los empleados de limpieza de la compañía serían despedidos, es decir, Marta y algunos otros. Con sumo cuidado, tomó fotografías con su teléfono y volvió a colocar los documentos sin alterar nada. Aquellas situaciones empezaron a repetirse. Marta intensificó aún más su discreción, pero mantuvo los ojos bien abiertos. Al acabar la jornada, revisaba lo que había que tirar antes de pasar los documentos por la destructora de papel. Algunas veces topaba con cartas interesantes o notas internas que confirmaban que Jeffrey Collins se llevaba tajada de varios contratos, inflando los presupuestos para repartirse un porcentaje. Sin embargo, ella sola no se veía con fuerzas, ni tenía experiencia o tiempo para lanzarse a denunciarlo todo. Necesitaba ayuda. Y esa ayuda apareció en lugares insospechados, entre quienes también eran pasados por alto y considerados sin poder. Por ejemplo, Rick Montgomery, un hombre cerca de jubilarse, que trabajaba en el turno de noche en el departamento de soporte técnico. Durante años, su relación con los jefes había sido inestable. Durante el día, casi nadie se acordaba de él, pero lo cierto es que conocía todos los entresijos de los servidores de la compañía y del sistema de archivos. Otra aliada silenciosa fue Ashley Carter, encargada de clasificar la correspondencia y repartirla por las distintas oficinas. A ella tampoco la tenían muy en cuenta, pero tenía acceso a documentos importantes y sabía a quién y cuándo llegaba cada envío. Aunque no parecía muy sociable, se mostró indignada al conocer lo que Marta había descubierto. ¿De verdad piensan trampear todo esto mientras nosotras estamos aquí repartiendo cartas como si nada?, exclamó, escandalizada por la magnitud de la corrupción. A ella se sumó Janet Rivers, una mujer tímida y tranquila del Departamento de Recursos Humanos, a la que hacía tiempo le disgustaban las maniobras de Collins y sus secuaces para colocar a sus amigos en puestos altos. Ella, desde su posición, veía las nóminas y entendía cómo se manejaban los sobresueldos por debajo de la mesa. Solo le faltaba confiar en alguien para ver si podían hacer algo al respecto. Todos acordaron compartir cualquier archivo o información que arrojara luz sobre la corrupción interna. En un principio, no pretendían montar una gran campaña de denuncia, más bien, querían protegerse por si los despidos comenzaban de un día para otro. Pero cuanto más investigaban, más evidente se hacía que no se trataba solo de uno o dos contratos. El director usaba la supuesta externalización para firmar acuerdos con sus proveedores, inflar notablemente los costos y repartirse la diferencia con su círculo cercano. Se reunían en rincones apartados de la oficina, casi siempre a última hora, cuando la mayoría ya se había ido y solo quedaban uno o dos empleados de guardia por la noche. Si alguien los hubiera visto, se habría sorprendido de ver a una limpiadora, un técnico nocturno, una repartidora de correo y una chica de recursos humanos, sentados a escondidas revisando papeles. Pero ellos no tenían tiempo para fijarse en apariencias. A todos los unía un profundo sentido de la injusticia. Gente como Collins podría dejar en la calle a trabajadores honrados en nombre de la eficacia empresarial mientras se llenaba los bolsillos. Marta no dejaba de recordar las burlas de quienes decían que ella no le importaba a nadie. Ahora pensaba, tal vez no les importe, pero sin nosotros no podrían manejar la oficina. Sentía que había llegado el momento de que su silencioso esfuerzo adquiriera verdadera relevancia. Después de todo, si no fuera por ella, muchos de esos documentos o archivos hallados en la basura habrían pasado desapercibidos para siempre. La información que el grupo recolectaba se fue organizando poco a poco: contratos, cartas, correos electrónicos con frases sospechosas, capturas de pantalla de los sistemas de archivo. Marta, Rick, Ashley y Janet guardaban todo en una carpeta a la que solo ellos tenían acceso y que mantenían fuera de las instalaciones de la empresa. Faltaba decidir cómo proceder. Alguien propuso enviar el material de forma anónima a los entes reguladores. Sin embargo, Janet, gracias a su conocimiento de la estructura interna, sugirió un camino más directo: hacer llegar las pruebas al Consejo de Administración sin pasar por Collins.
Pasaban los días y el director seguía imponiendo su plan de reestructuración con cada vez más ímpetu. De cara al público, justificaba la medida hablando de optimizar la plantilla y presentaba informes maquillados que lo hacían quedar como un héroe ante los accionistas. Hablaba con grandilocuencia sobre cómo Bratton Solutions gasta demasiado en personal innecesario y cómo la externalización iba a ayudarles a respirar y obtener más ganancias. Pero las cifras estaban falseadas y la fanfarronería se tapaba con su palabrería. En un momento dado, Collins cometió un error grave. Empezó a amenazar abiertamente a los empleados, advirtiendo que quien se opusiera a sus decisiones se quedaría sin indemnización. Marta lo oyó gritarle a un gerente, diciéndole que lo sancionaría y luego lo despediría por incompetencia si insistía en plantear preguntas incómodas. Acto seguido, anunció que la semana siguiente comenzaría el recorte del personal técnico y que quienes permanecieran tendrían que aceptar más trabajo por el mismo salario. Viendo que ya no había tiempo que perder, Marta y sus aliados decidieron mostrar todas sus cartas. Janet consiguió que una conocida suya del consejo directivo se pusiera en contacto con el señor Johnson, un miembro del consejo con fama de serio pero honrado. Cuando éste examinó la carpeta llena de evidencias, no le quedó duda, aquello era una gran trama de corrupción que debía frenarse de inmediato. El indignado señor Johnson consiguió el apoyo de varios directivos veteranos que al enterarse de lo que pasaba, comprendieron que alguien estaba usando la empresa como si fuera su caja personal. El día en que el consejo iba a aprobar definitivamente la reestructuración, Marta, Janet, Ashley y Rick fueron convocados a una sala aparte, donde corroboraron su información y presentaron documentación adicional extraída de los servidores internos de la compañía. Mientras tanto, Jeffrey Collins, ajeno a todo, celebraba por adelantado su victoria. Pero de pronto lo llamaron para una reunión urgente en la que tuvo que enfrentarse a un torrente de acusaciones, órdenes firmadas que autorizaban pagos injustificados, contratos sospechosos con costes inflados, informes falsificados y amenazas a empleados. Sus intentos de justificarse se vinieron abajo en cuanto vieron las pruebas. Sus colaboradores, también implicados, empezaron a delatarse mutuamente y a pasarse la culpa. El ambiente en la sala era tenso, la empresa no había presenciado en años una confrontación tan intensa, con un director contra las cuerdas ante personas que podían despojarlo de su cargo y hundir su reputación con una simple firma. Collins, al notar que todo estaba perdido, intentó negociar y luego amenazó con demandas judiciales contra quienes lo hubieran calumniado. Pero la documentación y los testimonios pesaban más que sus gritos. El Consejo de Administración decidió suspenderlo de forma inmediata mientras se iniciaba una investigación interna. A él y a varios de sus allegados se les ordenó abandonar las oficinas ese mismo día. La noticia de que habían escoltado al director hasta la salida corrió como la pólvora por los pasillos. Muchos trabajadores, que hasta la víspera habían temido perder su puesto, respiraron aliviados. Por supuesto, no todo se normalizó al instante. El consejo designó a un gerente interino que empezó a revisar los documentos y a restablecer un clima más sano. Varios gerentes vinculados a la trama de Collins también salieron de Bratton Solutions. Y de pronto se evidenció que la idea de la externalización no era tan rentable para la empresa como Collins había pregonado, y que no era necesario hacer despidos masivos de personal. Para Marta, aquello supuso un giro determinante. Nadie podía creer que ella, precisamente ella, hubiera sido clave para descubrir la corrupción y llevar la situación a buen término. La silenciosa empleada de limpieza, vista por la mayoría como parte del paisaje de fondo, resultó ser una de las que salvó a la compañía de un gran escándalo y de fuertes pérdidas. Por supuesto, las reacciones fueron dispares. Algunos de los que se habían burlado de ella, ahora preferían ni mirarla a la cara, avergonzados de cómo la habían tratado, teniendo en cuenta que gracias a ella siguieron conservando sus empleos. Ahora que las aguas volvían a su cauce, surgieron preguntas: ¿qué camino seguiría Marta? ¿Permanecería en limpieza o aprovecharía la oportunidad de pedir más? Ella sentía que había llegado el momento de expresar sus planes en vez de encasillarse como personal de mantenimiento.
Tras una conversación breve con el gerente interino, le ofrecieron un puesto de asistente administrativa, un trabajo que requería dedicación, puntualidad y destreza con la documentación. Además, la experiencia de combinar su labor de limpieza con el estudio nocturno encajaba perfectamente. Bratton Solutions incluso se ofreció a costear parcialmente su formación, como parte de los esfuerzos del consejo para restaurar la confianza y la motivación tras el escándalo. Cuando la noticia se esparció por la oficina, los antiguos burlones guardaron silencio. Muchos de ellos estaban a punto de ser despedidos, pues tampoco aportaban mucho a la empresa y encima habían apoyado conductas deshonestas o fomentado un ambiente tóxico. El desenlace más impactante fueron los últimos días de varios que no sabían valorar la dignidad ajena. Muchos se marcharon por propia iniciativa cuando salieron a la luz sus faltas y su ineficacia. Las mismas personas que antes se burlaban se fueron del edificio con el rostro serio, conscientes de que en el nuevo equipo no había hueco para quienes solo sabían menospreciar a los demás. Para Marta, el resultado fue una mezcla de alegría y algo de vértigo. Se enfrentaba a un nuevo reto, no uno de permanecer en un segundo plano, sino de demostrar su valía como profesional en ciernes. Seguía madrugando, aunque ya no tenía que estar en la oficina a las 5 de la mañana. Tenía su propia mesa en el departamento administrativo, aunque las primeras veces se sentía un tanto incómoda al ver cómo algunos compañeros la miraban con curiosidad. Así fue como la silenciosa empleada de limpieza no solo conservó su trabajo durante la turbulenta reestructuración, sino que también ganó respeto y abrió nuevos horizontes. El camino no fue fácil ni lineal, y requirió valentía y perseverancia. Claro, Martha hizo lo que muchos temían tan siquiera imaginar, se alió con otros invisibles, sacó a la luz las pruebas de corrupción y cambió el destino no solo para ella misma, sino también para decenas de compañeros en la empresa. Hoy en día, al recorrer los pasillos de Bratton Solutions, Martha ya no se esconde tras el uniforme de la limpieza. Saluda a todos con una sonrisa tranquila, sin gustarle el ruido ni las habladurías. Ahora, los colegas sí la valoran, mientras que aquellos que no aprendieron a respetar la dignidad humana se quedaron fuera de la compañía. Y, si alguien pregunta, ¿de veras una limpiadora pudo poner patas arriba toda la organización? La respuesta es un rotundo sí. Porque detrás de cualquier posición, sea director general o empleado de limpieza, hay siempre una persona real, dispuesta a demostrar su valía si le dan la oportunidad.